Ok, el tema que les voy a compartir le puse como título Camino a la meta. Y para llegar a las metas y para lograr todas tus metas y objetivos de vida, te quiero decir, necesitas a Cristo. Jesucristo mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Todo cuanto pidan al Padre yo lo haré, pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es muy importante que usted y yo entendamos esto. Esto no es una religión. No vienes aquí a entretenerte o a profesar una religión o a cumplir con asistir solamente. Venimos aquí a alabar y adorar el nombre del Dios Todopoderoso y a recibir una palabra que nos ha de servir. ¿Para qué? Para que la pongamos en práctica allá afuera, especialmente papá y mamá. Y si tú vienes, llenas la palabra y la aplicas en tu casa y la aplicas en cualquier parte, tú vas a mirar que tus hijos van a empezar a aplicar la palabra y eso te va a llevar a lograr todas tus metas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das y el privilegio que me das de servirte, de compartir tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder dar la consejería a quien la requiere y darle la consejería de acuerdo a tu palabra y darle la administración de acuerdo al poder que tú nos has dado, para que tu nombre sea glorificado y para que la gente reciba de ti lo que necesita. Padre, aquí estoy, usa mi vida como un instrumento y permite que yo pueda compartir esta palabra, que pueda quedar bien sembrada en los corazones de cada uno de tus hijos y que les sirva a cada uno para que hagamos las cosas que necesitamos hacer después de habernos arrepentido y después de haber recibido a Cristo, para que hagamos las cosas de acuerdo a tu voluntad y podamos lograr las metas, podamos lograr tener los anhelos y cubrir las necesidades que tiene cada uno de los que estamos aquí, porque para eso nos llamaste y para eso nos permitiste conocer tu palabra, para ayudarnos y guiarnos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y resolver los problemas que tengamos y cubrir las necesidades que tengamos. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Repito, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo que dice este verso de Mateo 24 y por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Repito, por lo que dice la palabra de Dios, podemos decir con plena convicción que seguimos y seguiremos predicando el evangelio a hombres y mujeres mientras estemos vivos y antes de que se llegue el fin del mundo. Y predicar el evangelio, en otras palabras, es decirle al hombre, a la mujer, al joven, a la jovencita que tienen muchos problemas de todo índole, que Cristo es la solución a sus problemas. Eso es predicar el evangelio, que te atrevas a decirle a una persona que está sufriendo que Cristo es la solución para sus problemas. Y entonces, cuando tú le dices que Cristo es la solución para sus problemas, y entonces los que crean y se arrepientan serán salvos y empezarán a ver los problemas y necesidades resueltas. Y los que no crean serán condenados, o en otras palabras, los que no crean se autocondenarán, o sea que irán de mal en peor por rechazar el evangelio en el momento que alguien se acercó para decirle Cristo es la solución y la persona dijo yo no quiero nada de eso. Entonces la persona se autocondena y entonces en lugar de mejorar va a ir de mal en peor, como lo dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 13. ¿Cuántas personas conoce usted que han rechazado la palabra, que son familiares y que han rechazado la palabra? ¿Y cómo viven? ¿Tiene algunos?
¿Y cómo viven? ¿Y cómo están los hijos? ¿Cómo se portan? ¿Qué hacen? ¿Qué hace papá? ¿Qué hace mamá? Y se les ha predicado y no quieren. Solitos se están autocondenando, no van a lograr sus metas ni sus objetivos, van a ir de mal en peor. La Biblia habla de eso, ¿o no? Segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y quienes no crean en nuestro Señor Jesucristo, repito, y se arrepientan, ni van a haber resuelto sus problemas, ni van a llegar a sus metas. Y en el futuro no entrarán ni al reino de Dios. Pero a los que se les predicó que Jesucristo es la solución a sus problemas, y usted o cualquier hombre o mujer se arrepiente, deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno, y confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor, desde ese momento ya tiene el boleto para irse al cielo. Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos ya se arrepintieron y recibieron a Cristo en su corazón de los que están aquí? Pues yo creo que todos. ¿Hay alguien que no ha recibido a Cristo? Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, levante su mano y al final lo voy a animar y lo voy a invitar a que reciba a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para la solución a todos tus problemas. Él es el camino para que logres tus metas de vida, y es el camino para llegar al cielo y al Padre cada día. ¿Alguien no ha recibido a Cristo? Bueno, si hay alguien, al final se acerca y lo vamos a guiar para que lo reciba. Si usted ya lo recibió, entonces ya tiene su boleto. Es como si empezara una carrera. Y el objetivo es alcanzar todo aquello que cada quien necesita tener. Repito, entonces si usted ya tiene su boleto, ya tiene a Cristo en su corazón, es como si empezara una carrera y el objetivo es alcanzar todo aquello que cada quien necesita tener, como el tener un matrimonio bien edificado, terminar una carrera profesional, tener hijos bien portados, o tener padres bien portados, tener su propia empresa, tener cualquier problema resuelto, tener un buen trabajo y todo lo que se necesita en la vida diaria. Y sobre todo, ya tenemos el boleto para llegar a la meta, que es el cielo. Ya tenemos el boleto para estar con Dios para siempre. Pero tener a Cristo implica ser obedientes a la palabra de Dios para que empieces a alcanzar tus objetivos de vida diarios que tienes. Para lograr llegar a las metas, objetivos que tenemos en la vida diaria y después de llegar al cielo, lo primero que deberemos de hacer, y antes de hacer cualquier cosa, ¿saben qué es? Si tú ya te arrepentiste, ya tienes a Cristo en tu corazón, ahora para alcanzar tus metas, para resolver tus problemas y para llegar al cielo, ¿qué tienes que hacer a partir de que te conviertes a Cristo? Buscar a Dios. ¿Cada cuándo tenemos que buscar a Dios? Cada que tienes un problema grave, cada que ves una catástrofe, cada que ves que tiembla la tierra en México y se caen los edificios. Porque yo me acuerdo que cuando tembló el temblor de México, que en el siglo anterior, creo, cayeron los edificios y hasta en la prensa salió con letras grandes: ¡oh Dios! Se acordaron todos de Dios y empezaron a buscar a Dios muchos. Déjeme decirle que en ese terremoto, un matrimonio que estaba por divorciarse, ya iban a firmar el divorcio. Ese temblor
ese temblor sirvió para que no se divorciaran. ¿Qué necesitamos? Ahora que ya somos cristianos y cristianas, ya tenemos a Cristo en el corazón, ¿qué necesitamos para lograr las metas y objetivos? Es buscar a Dios, pero buscarlo cada cuándo. Diario, es diario. Y no se trata que andes en la calle, no se trata de eso. Se trata de que ores en secreto en tu casa, que ores en el templo, que ores siempre en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, porque de esa manera Dios te va a empezar a mostrar lo que debes de hacer y te va a guiar y te va a ayudar para que tengas la solución al problema o cubierta la necesidad que tengas. Es lo primero. Cuando tú te arrepientes y recibes a Cristo, ya tienes el boleto, ya tienes la ayuda del Señor para llegar y lograr tus metas o cubrir todas tus necesidades. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar a Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 6, versos 32 y 33. Dice: nuestro Señor Jesucristo ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Él ya las conoce. Se lo dijo a sus discípulos y hoy nos lo dice a cada uno de nosotros. Y se lo recuerda también a los que ya dejaron de buscarle a Él por medio de la oración. ¿Cuántos han dejado de orar? Antes oraban mucho, venían a las reuniones de oración. Ya no vienen. El templo aquí está dispuesto para que cuando ustedes quieran venir a orar, si está cerrado, más le tocan, le abren y se mete a orar. Es algo que tenemos que hacer siempre para lograr nuestras metas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 32 y 33, Jesucristo dijo: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A mí me enseñaron este versículo desde que, cuando me arrepentí y recibí a Cristo. Lo primero que me dijeron los hermanos en Cristo, lo primero es: tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y eso qué es? Le dije: orar. Tienes que orar diario y vas a ver cómo Dios te va a ayudar y vas a ir resolviendo cada uno de tus objetivos o cada uno de tus problemas y vas a ir cubriendo tus necesidades. Y así lo hice, y Dios me fue cubriendo mis necesidades. Dios me permitió pasar por momentos de mucha escasez durante varios años, sin que nadie me visitara, ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis niños. Pero eso nunca pensé si me tenían que visitar o no. Yo iba al templo a orar. Si me dijeron: busca primero el reino de Dios y su justicia, nos íbamos a orar, a buscar el reino de Dios, su justicia. Y nunca nos faltó de comer. Comíamos frijolitos y sopita y un chilito verde y comida hecha de soya y demás. Y comíamos bien rico. Y creo que Dios me permitió pasar por esos momentos precisamente para hacerme entender que si yo le busco a Él, no me va a faltar nada. Y aunque tenga poco, es una bendición y lo disfrutas. ¿De qué sirve tener un montón de dinero y de millones si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Ni siquiera lo disfrutas. A mí me enseñaron que desde el momento que yo me entregué a Cristo, me arrepentí y recibí a Cristo, tenía que buscar primero que nada el reino de Dios. No al hermano, no a la hermana, no al vecino, no al pastor, no a nadie, a Dios. Me enfoqué a buscar a Dios con el respeto debido al pastor. Yo pasaba al pastor: Dios lo bendiga, y Dios le bendiga, hasta luego pastor, gracias por la palabra, y nos retirábamos. Porque el Señor me dijo: busca primero mi reino y mi justicia, y todo lo que necesites te lo voy a dar como añadidura. No me dijo: busca al hermano que tiene más lana. No me dijo: busca al hermano que es bien dadivoso. No, me dijo el Señor: busca mi reino y mi justicia. Y algunas veces me encontré dinero hasta colgado de árboles,
de veras. Ahí iba yo bajando un día de ahí por la Boulevard de Cartagena y rumbo a mi casa después de venir del templo, y volteé hacia arriba, estaba colgado un billete de a 100 pesos. Hace como 40 años, imagínense. Valía. Entonces Dios es bueno. Después, ¿qué pasó? Busqué el reino de Dios, su justicia, encontré un buen trabajo. Después Dios me bendijo ahí mucho. ¿Y qué creen? Si Dios me bendijo mucho con ese trabajo, en donde ya, si yo ganaba como un vendedor, entonces después pude ganar como gerente de ventas. Entonces yo le seguí buscando. Yo le seguí buscando para que me ayudara a lograr los objetivos de ventas de la empresa que me contrató. Yo le seguí buscando para lograr las metas que necesitaba, que me demandaba la empresa, y Dios me ayudó a lograrlo. ¿Y después qué? Dejé de ser gerente, ¿qué pasó? Pues a seguir orando, a predicar la palabra, y aquí estoy orando todos los días. Y usted tiene que estar orando todos los días, aunque no esté como pastor. Usted tiene que estar orando todos los días, porque de esa manera usted va a alcanzar sus metas, cubrir sus necesidades, y luego, al final, en el futuro, el cielo. Voy a volver a leer Mateo 6, versos 32 y 33. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. En otras palabras, les dijo: los incrédulos o paganos cometen un error muy grande, porque buscan primero llegar a las metas o lograr cubrir sus necesidades. Pero ustedes no cometan ese error. Lo primero que deberán de hacer es buscar a Dios y hacer lo que les pide. O sea, ser obedientes, y Dios les dará en su tiempo lo que necesitan para lograr sus objetivos de vida o para llegar a las metas. Así que lo primero que debemos de hacer, después de arrepentirnos y aceptar a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador personal, para lograr nuestros objetivos de vida, llegar a las metas y un día llegar a la meta principal, el cielo, es obedecer a Dios. Y lo primero que nos pide es que hagamos, es que le busquemos en oración. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas, versículo 10? Lucas 11, verso 10 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca a ella y al que llama se le abrirá. ¿Qué nos pide Dios? Que le busquemos. ¿Cómo? En oración. Yo todavía estoy al pendiente, tengo una hija en casa. Todavía le digo: hey, ¿ya oraste? Sí, pa. Ok. Y ¿ya oraste? Sí, pa, porque tengo temor a Dios. Si se me sale la hija sin orar, se sale sin la bendición y sin la protección de Dios. Y no se trata de hacerle como antes le decían: a ver, ven, no te vayas, ven, bésame la mano, ya, váyase. No, ahora se trata de que tú te humilles, dobles las rodillas y le digas: papá, Dios, ayúdame, voy a salir, tengo que lograr mis objetivos que me demanda la empresa o la que me contrató. Protégeme también, porque luego se suben a los microbuses los rateros. Líbrame, Señor, de que me secuestren. Bueno, sigo yo insistiendo a la hija: tienes que orar. Sí, pa. Tienes que leer la Biblia. Sí, pa. Pero nunca me preocupa si no le pregunté. ¿Oró? Y luego le digo: oye, ¿oró Elizabeth? Sí, oró, yo lo vi. Y ya no le necesito. Ya me dice: ay, pa, pues sí, ya sé que tengo que orar. A veces me lo dice: pa, ya sé que tengo que orar. Sí oro, pero sigo insistiendo. Y usted tiene que insistir que su hija y su hijo busquen el reino de Dios. Pero si te ven a ti orar y buscar el reino de Dios, tenlo por seguro que de esa manera ellos aprenden más. Se meten a su cuarto sin decirte nada y ya están orando, porque te vieron a ti orar. Pero como no te ven orar y te ven pelear todo el día, vas quitándoles el ánimo de la oración y les vas echando a perder su fe que tenían.
Repito, Lucas 11, versículo 10 dice, hablando de la oración, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso es buscar el reino de Dios. Esto es algo que todos deberemos de hacer, tanto papá como mamá e hijos e hijas. Todos deberemos de buscar a Dios en oración y pedirle que nos ayude a lograr llegar a nuestras metas o objetivos de vida, y en su tiempo Él nos va a ayudar a llegar también a la meta principal, el cielo. Si Dios te halla orando y se llega al fin, te vas con Él. Pero si te haya distraído y ahí en el celular viendo el YouTube, viendo ahí los TikToks y un montón de cosas y porquerías que te mete el YouTube, te quedas, porque te estás alimentando con pura perversión a través de la tecnología. Te da Biblia, te da textos y te da unas críticas hacia los pastores terribles, te da armas para atacar al pastor, te da armas para atacar al hermano, a la hermana, te da armas para estar juzgando y criticando a los demás. Ya viste, aquí dice este pastor, y esta pastora se divorció y dice que está bien, y este pastor dice que se divorció y ya se casó con dos y que está bien, y te trae un montón de cosas ahí que te echan a perder tu vida espiritual. Tenemos que orar, hermanos. Papá y mamá, tenemos que orar diario. Y no te pido que estés aquí todo el tiempo. Te estoy pidiendo esto de parte de Dios. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo aquello que tú necesitas, Dios te lo va a dar como una añadidura en su tiempo de Él. Y mientras te da esa añadidura, tú síguele buscando diario. Y tenemos que buscarle diario y mientras estemos vivos. ¿Qué dice el libro de Isaías? El profeta Isaías en su libro, en el capítulo 55, verso 6, dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea que mientras estemos vivos hay que buscar el reino de Dios o a Dios por medio de la oración. Y esto es lo primero que debemos estar haciendo todos los que queremos llegar a las metas de vida o los que queremos llegar al cielo. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Todos se lo saben. Un verso bien chiquito. Ya se los pusieron en la pantalla. Sí, pues por si no se acordaban. Orad sin cesar. Esto quiere decir, repito, que lo primero que debemos de estar haciendo para llegar a las metas y al cielo en el futuro es que oración, oración, oración y oración y oración. Algunos de mis hermanos moderadores todavía recuerdan que cuando me pedían: pastor, ¿qué voy a hacer? Hay que orar. Pastor, tengo esta situación, hay que orar. Pastor, hay que hacer esto otro, hay que orar. Y sigo diciéndoles: hay que orar. Y mientras viva y tenga fuerzas y capacidad para entender lo que estoy hablando y que venga de Dios, les seguiré diciendo: hay que orar, hay que orar y hay que orar. Eso es buscar el reino de los cielos, y Dios te va a dar todo lo que necesitas en su tiempo. Ese es el primer punto y muy importante. ¿Quieres lograr tus metas? Busca primero el reino de Dios, su justicia. Ponte a orar. Amén. Otros 4 puntos o acciones a realizar para tener lo que cada quien necesitamos o para llegar a las metas de vida y en el futuro llegar a la meta principal, el cielo. Son 4 puntos o acciones que se les enseñó a los niños durante la escuelita de verano. Acciones que los primeros que deberíamos de saber y poner en práctica somos los papás y mamás. Y a lo mejor no las estamos poniendo en práctica, y eso puede afectar de forma muy negativa la vida de los hijos, y por ello no logren llegar a sus objetivos o metas y en el futuro no lleguen a la meta principal del cielo. Si tú y yo no estamos poniendo en práctica la palabra, le puede afectar a tus hijos y tus hijos no logren sus objetivos de vida y al final no lleguen ni al cielo. ¿Cuántos hijos hoy en día, cuánta gente conocen la palabra y están viviendo en pecado?
Conocen la palabra y ahí andan de borrachos, conocen la palabra y andan de fumadores, andan de drogos y todo, y conociendo la palabra, y sus papás también conocen la palabra. ¿Por qué los hijos andan viviendo de esa manera? Porque tú y yo a lo mejor no estamos poniendo en práctica la palabra, a lo mejor no la estamos viviendo. Esa forma de vida falsa puede afectar de forma negativa la vida de los hijos y por ello no logren llegar a sus objetivos o metas y en el futuro ni al reino de los cielos entren. Primer punto o acción. A los niños se les enseñó lo importante que es el obedecer a papá y mamá, ya que de eso depende que les vaya bien y sean de larga vida. Ellos dependen de su obediencia para ser de larga vida, de su obediencia a papá y mamá. De su obediencia a sus padres depende que logren llegar a sus metas de vida y en el futuro el cielo. Si tu hijo es rebelde y desobediente, te puedo decir proféticamente que le va a ir muy mal si no se corrige ya. Si tu hijo es rebelde, grosero y majadero contigo, te puedo decir con claridad que le va a ir muy mal. Si tu hijo, conociendo la palabra, está viviendo en pecado, le va a ir muy mal. La Biblia nos habla de todo ello. Es seguro. He tenido que ir a hospitales y ver a chicos de 17, 18 años quebrados de las piernas o la columna, o con un riñón sin funcionar, o con problemas muy fuertes del corazón que les pueden llevar a que en cualquier momento mueran, y los miro y parece que me están diciendo: este muchacho maldijo a su mamá, este muchacho se le puso al tú por tú a su mamá y le levantó la mano, esta muchacha andaba fornicando y sus hijos no sabían, 17 años y fornicando, y no con uno, ya con muchos compañeros de la prepa o de la secundaria o de cualquier lado. Y lo primero que le digo: ¿has sido rebelde a tus padres? Sí. Ya ni les digo más, pero ya con eso le digo: ¿has sido rebelde? Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios para que Dios te levante y empieces a lograr alcanzar tus metas y objetivos de vida. Hay una promesa. Dios no es mentiroso. Dios es claro en su palabra y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto que vamos a leer fue escrito por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo para que usted y yo entendamos que tenemos que obedecer a papá Dios. Así como queremos que los hijos nos obedezcan a nosotros para que sean de larga vida y les vaya bien sobre la tierra, usted y yo, papá y mamá, tenemos que ser el ejemplo. Porque a usted y a mí Dios nos dice: quiero que leas mi palabra, que la guardes para que para que te vaya bien y te alcancen todas las bendiciones a donde quiera que vayas. Tú estás bien y le enseñas a tus hijos a vivir así, van a lograr sus metas y al final, en el futuro, llegar al cielo. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3? Esta cita se la aprendieron los chicos, los jóvenes, los niños. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pues así como los hijos deben de obedecer a papá y mamá, miren, por ahí está obediencia. Fue el primer punto, obediencia. Eso usted y yo lo debemos saber. Usted y yo debemos ser obedientes a Dios, ¿o no? Pues así como voy a volver a leer Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga. Seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pues así como los hijos deben de obedecer a papá y mamá,
repito, para que le vayan, para que lleguen a las metas de vida y en el futuro lleguen a la meta final, el cielo. A papá y mamá nos toca obedecer a Dios para que logremos llegar a las metas de vida o lograr nuestros objetivos de vida y en el futuro llegar a la meta final, el cielo. No traigo esa cita aquí, pero Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, no todo el papá ni mamá que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y en otras palabras les diría: no todo el que diga ser cristiano y cristiana logrará llegar a sus metas. No todo papá ni todo mamá va a lograr llegar a sus metas, solamente ¿quiénes? Los que sean obedientes a Dios y vivan la palabra y sean un ejemplo para sus hijos. Es triste mirar hijos que dicen: mi papá dice groserías, ya tiene 15 años en el evangelio. Mi mamá anda bien, juzgue y juzgue, critique y critique, y yo le digo que se calle y me calla ella a mí y sigue con lo mismo. A papá y mamá nos toca obedecer a Dios. Para que logremos llegar a las metas de vida o lograr nuestros objetivos de vida y en el futuro llegar a la meta final, el cielo. Entonces, papá y mamá, hoy tú y yo tenemos que salir comprometidos de aquí a ser un gran ejemplo para nuestros hijos. Es por tu bien, es por el bien de ellos y es para que logremos nuestros objetivos. Vamos a llegar al cielo, sí, pero no solamente vamos a estar pensando que quiero llegar al cielo. En la tierra tienes objetivos, tienes metas a alcanzar, tiene que mejorar. Tu hija tiene que terminar la carrera, tu hijo tiene que terminar su carrera, tu esposo tiene que mejorar sus entradas económicas. Tenemos que mejorar en todas las áreas. Pero si obedecemos a Dios, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Dice: busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas que necesitas te van a ser dadas como añadidura, papá y mamá. Papá y mamá nos toca obedecer a Dios para que logremos llegar a las metas de vida o lograr nuestros objetivos de vida y en el futuro llegar a la meta final, el cielo. Deuteronomio 28 del 1 al 4 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién es el fruto del vientre? Tu hijo y tu hija. ¿Quieres benditos, que sean benditos? Tú y yo tenemos que ser ejemplo, ¿o no? Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. A los padres, y hablar de los padres, me estoy involucrando yo. Yo de parte de Dios te estoy dando esta palabra a ti, papá, a ti, mamá, para que si algo estamos fallando tengamos que corregir y seamos un ejemplo para los hijos, mostrándoles a través de la obediencia a Dios. A los padres nos toca obedecer a Dios y ser un ejemplo para los hijos, guardando sus mandamientos, para que logremos las metas de vida personales y familiares. Dice el verso 2 al 4, en otras palabras: si ustedes, padres, son obedientes, vendrán sobre ustedes estas bendiciones y los alcanzarán. En el verso 4 dice: benditos serán sus hijos. Así que el alcanzar esas metas de vida y en el futuro llegar a la meta, el cielo, implica que los padres seamos ejemplo para los hijos, siendo obedientes al Señor. Ellos recibieron esta enseñanza, que tienen que obedecer a papá y a mamá
y a ti y a mí, Dios nos está hablando que papá y mamá tienen que ser obedientes a Dios para que alcancemos nuestras metas de vida y en el futuro el cielo. Esa es la última meta, alcanzar. Y para llegar a ella hay que obedecer. Aunque digas ser cristiano y aunque tengas a Cristo, eso no te exime de que seas obediente y vivas de acuerdo a su palabra. Hay quien dice la salvación no se pierde. Perdóname, no voy a hablar de ello. Pero si quieres entrar al cielo tienes que obedecer la palabra. Aunque digas que ya tienes a Cristo en tu corazón, ya tienes la salvación de tu alma, bueno, cuida de ella siendo obediente a Dios, ¿o no? El segundo punto o acción: a los niños se les enseñó lo importante que es el respeto hacia las reglas o los señalamientos de tránsito y el respeto que deben de tener a las instrucciones de Dios y de sus padres, para que puedan llegar a las metas y no sufran las consecuencias de la desobediencia y en el futuro llegar a la meta del cielo. Y el verso a memorizar para ellos fue 2 de Timoteo 2:5, que dice en la Biblia traducción del lenguaje actual: de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. En este punto, también los padres debemos saber cuáles son las instrucciones o las reglas que nos da nuestro Padre Dios y respetarlas, para que logremos nuestros objetivos de vida personales y familiares, o logremos llegar a las metas de vida y en el futuro llegar a la meta final, el cielo. Y para ello necesitamos estudiar las reglas que Dios nos da por medio de la Biblia y ponerlas en práctica. A los niños se les enseñó que para llegar a las metas tenía que haber, ¿qué? Honestidad, respetar las reglas. Perdón, ¿cuál fue el que les dije? ¿Honestidad o respeto? Respeto, ¿verdad? Ok, tenía que conocer las reglas y respetar las reglas. ¿Sí? Y usted y yo, papá y mamá, también tenemos que conocer las reglas que Dios nos pone a través de la Biblia y respetarlas. ¿Qué quiere decir? Ponerlas en práctica. Mateo 7, verso 12 dice en la Biblia traducción del lenguaje actual: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus suegros? ¿Cómo tratas a la gente? Esto es aplicable, hermanos. Eso de traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Esto es aplicable en la casa o en la familia y en todas partes. Y en otras palabras dice el verso: respeta si quieres ser respetado, porque esto es lo que nos enseña toda la Biblia. Haciendo esto, papá y mamá, llegaremos a las metas de vida y en el futuro llegaremos a la meta final, el cielo. Respeto. A los niños se les enseñó aquí lo que implicaba el respeto y cómo deberían demostrar el respeto, respetando las reglas y las instrucciones que se les dieron. Aquí se les enseñó eso y gracias a Dios los niños, los profesores trabajaron excelentemente, creo yo, con los niños y los niños colaboraron también se portaron muy bien. Y digo, pues gracias a Dios, respeto se les está enseñando, respeta las reglas. Amén. ¿Quién es el primero que debe respetar, ellos o nosotros? Tú y yo. Ellos se les enseñó eso, por eso Dios puso en mi corazón pues compartir estos puntos con ustedes, con papá y mamá. Si ellos les demandamos que respeten las reglas, tú respeta también las reglas. Tú y yo, papá y mamá. El tercer punto: a los niños se les enseñó la honestidad. Y ahí se les enseñó que no deberían de usar, que no usaran atajos para ganar la carrera.
porque había una pista, pero si buscaban salir por otro lado para llegar más rápido, era trampa. Bueno, en este tercer punto, repito, a los niños se les enseñó la honestidad, que no usaran atajos ni trampas para llegar a la meta o sus objetivos de vida, que no usaran la mentira para lograr llegar a sus metas. Y creo que alguien les preguntó, a ver, si tu mamá te dice que si entraste a la escuela y no entraste, ¿qué le tienes que decir? La verdad, eso es ser honesto. Pero a veces los niños les dicen, ¿hiciste la tarea? Sí la hice y no la hizo. Eso es deshonesto. Algo así les preguntaron. En este punto, repito, a los niños se les enseñó la honestidad, que no usaran atajos ni trampas para llegar a la meta o sus objetivos de vida, que no usaran la mentira para lograr llegar a sus metas, porque eso los llevaría a la ruina. El usar trampas o mentiras es como ir por el camino ancho que los llevaría a la perdición o al fracaso. Y el ser honestos es como andar por la carretera angosta o estrecha, y eso lo llevará a llegar a la meta deseada, a lograr los objetivos de vida y en el futuro el cielo. Cita bíblica que les dieron a memorizar, que vi a muchos niños que pasaron y la dijeron. Y dije, ¿se las sabrá papá y mamá? Pues no las tenemos que aprender, ¿o no? Mateo 7, del 13 al 14. Aunque creo que a ellos nomás les pidieron que dieran el verso 13, ¿no? Que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto que se les enseñó a los niños, en especial papá y mamá, lo debemos de saber y hacer para que podamos instruir a los hijos. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papá y mamá, con el ejemplo, es la mejor forma de instruir a los hijos e hijas. Si los hijos nos ven y nos oyen que somos honestos, ellos también lo serán. Y de esa forma podremos llegar a las metas deseadas. O sea, de esa forma tendremos todo lo prometido por Dios por medio de su palabra. Tendremos todo lo necesario y no nos faltará nada, y en el futuro llegaremos a la meta, el cielo. El cuarto punto o acción, a los niños se les instruyó o enseñó lo importante que es la perseverancia. Y también quise poner en este punto Proverbios 22:6, que se repite, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruirlo, enseñarlo, que cuando esté trabajando en algo o empiece algo que necesita, si mira que no avanza, no se desanime, tienes que perseverar, tienes que lograrlo, tienes que hacerlo, no te des por vencido. Se les compartió a ellos hablando de la perseverancia, se les compartió acerca de todo lo que tuvieron que sufrir Noé. ¿Cuánto sufrió Noé? Burlas de la gente, estaba haciendo un arca. Noé sufrió mucho cuando estaba haciendo el arca y trabajó duro para lograr hacer el arca, y nunca había llovido. Pero él no se desanimó, él obedeció a Dios. Le dijo, Dios, haz el arca. Él perseveró y logró hacer el arca. Se les habló de todo lo que tuvieron que sufrir Noé, José y Daniel. Y a pesar de todo, ellos perseveraron en hacer lo que Dios les dijo, y por perseverar, Noé llegó a la meta, terminó el arca y se salvó él y su casa, él y su familia.
José, a pesar de todo lo que sufrió con sus hermanos y todo lo que vivió en Egipto, perseveró en lo que Dios le agrada y llegó a la meta. Fue gobernador de Egipto y se salvó su familia. Daniel, a pesar de estar en otro país con otras costumbres, él se mantuvo firme en su fe y perseveró en orar a Dios. Nunca dejó de orar. No dejó de orar a Dios a pesar de que lo habían amenazado de que si oraba a su Dios lo echarían al foso de los leones. Y como él siguió orando, lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué creen que pasó? Pues Dios envió a su ángel y cerró las fauces de los leones. Logró llegar a su meta. Dios le dio la victoria en contra de sus enemigos y los salvó de los leones porque perseveró en la oración. Los niños y niñas recibieron la instrucción o enseñanza de ser obedientes o de ser respetuosos, de ser honestos, de ser perseverantes para que logren llegar a sus metas de vida y en el futuro el cielo. Lo grave de todo esto sería que usted y yo no tengamos estas enseñanzas y no estemos aplicando estas enseñanzas en nuestra forma de vida. Repito, los niños y niñas recibieron las instrucciones o enseñanzas de ser obedientes, de ser respetuosos, de ser honestos y de ser perseverantes. ¿Para qué se les enseñó esto? Para que logren llegar a sus metas de vida y en el futuro el cielo. Y les decía, lo grave de todo esto sería que ustedes y yo no tengamos estas instrucciones o enseñanzas, y mucho más grave sería que sí las tengamos o sepamos, pero no lo hagamos. Eso es muy grave, y es por ello que hoy le pedí que se quedaran a los adolescentes y niños o jóvenes, para que si no hemos sido un buen ejemplo para ellos, lo seamos a partir de hoy. Jóvenes y adolescentes, hijos e hijas. Creo yo que como papá o como mamá, cada uno, tu papá, tu mamá, a lo mejor tú nos has visto fallar, nos has visto pelear, nos has visto discutir, ya sea entre familia o nos has visto pelear con otras personas, o nos has visto embriagarnos, nos has visto emborracharnos, nos has visto fornicar, nos has caído viendo cosas feas en el YouTube. Has visto que papá no respeta a mamá y has visto que mamá no respeta a papá. Póngase de pie los chavos. Por favor, póngase de pie. ¿Cuánto han tenido que aguantar de papá y mamá? ¿Cuántas cosas nos han visto hacer que no son buenas? Yo les quiero pedir perdón a ustedes, a nombre de sus padres. Perdónenos, porque siendo hijos de Dios, estando arrepentidos y teniendo a Cristo en el corazón y conociendo la palabra, a pesar de ello, no les hemos dado buen ejemplo ni buen testimonio. Por favor, tú has mirado cómo se ha portado papá. Tú has mirado que a veces papá te ha tratado muy feo. Tú has mirado que mamá te ha tratado muy feo. Tú has mirado que entre papá y mamá se han tratado feo. Tú has mirado a papá y mamá pelear con sus propios hermanos en casa. Tú has escuchado a papá y mamá ofender a los suegros y ofender a los cuñados y ofender al vecino. Tú has mirado todo eso. Y quién sabe qué más cosas han mirado ustedes. A veces ustedes miran cómo trata a papá y mamá, a mamá. Y algunos no dudo que le hayan dicho: mamá, ¿por qué te dejas? Y mamá le contesta: ay, hija, es tu papá, cállate. Qué ejemplo, ¿no? Hijos, quiero que cierren sus ojos ahí.
un momento, con sus ojitos cerrados, quiero que nos perdonen. Perdónenos a nosotros como padres, perdónenos. Si está su mamá por ahí cerquita o está su papá, yo quiero que se acerquen a sus hijos y le pidan perdón. Seguramente en algo han fallado. Por favor. Esto que estamos haciendo, el Espíritu Santo me lo mostró y habían de ver qué pasó hace unos días en una casa, nomás hablando de esto. El papá, muy durísimo, terminó llorando de vergüenza, pidiéndole perdón a sus hijos. Porque si le estamos predicando el Evangelio y queremos que sean cristianos y vivan el Evangelio para que les vaya bien, y no le estamos dando ejemplo, ¿qué tipo de maldición les estamos trayendo sobre ustedes por no ser ejemplo? ¿Le puede usted pedir perdón a sus hijos ahí donde están? ¿Sí podrá? Estamos en la presencia de Dios y es para su bien. Es para su bien. Si lloras, llora de vergüenza. Abraza a tus hijas, a tus hijos, dile perdónenos por el mal ejemplo que a veces he dado. Yo veo a unos papás que no se mueven para nada. Si no tienen que pedir perdón, no hay problema, Pero si hay que pedir perdón, ahorita es el momento que vea a tu hijo realmente que eres de a de veras. Póngase de pie, sentadito no. Vaya y dígale, hija, así como usted no ha tenido cuidado con su testimonio para con sus hijos, pues ahorita delante de Dios sea valiente para decir, mi hija, mi hijo, perdóname. Y no le empieza a decir, pero yo te lo hice porque tú hiciste esto, tú eres malvada, hija, tú eres esto, por eso yo soy así. No. Dios santo. Yo veo a mi hija Amaris que luego me dice, trata a sus niñitos con una ternura y trata con los niños. Me dice, pa, no les hables así, pa, no. Bueno, yo tengo que ser más cuidadoso y ser más tierno con los niños, más tierno con la esposa, más mejor con todos ustedes. Estamos aquí y el Espíritu Santo nos tiene aquí para perfeccionar. No nos sigas igual. Si tú ya te conformaste a cómo eres, la Biblia dice, el que es santo santifíquese más cada día. No te conformes a cómo eres, necesitas corregir cosas. Pueden sentarse. Ya están los niños. Pedí que los niños se vinieran. Denos un minuto. En conclusión, hermanos, hoy en día predicamos que Jesucristo es la solución para los problemas, ¿sí o no? ¿Y si es la solución o no? Predicamos que Jesucristo es la solución para los problemas que tiene la gente. Y desde el momento que papá y mamá o cualquiera se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Desde ese momento ya tiene su boleto para ir al cielo. Ahora empieza una carrera por alcanzar sus objetivos o metas de vida. Empieza una carrera por tener lo que necesita para cubrir todas sus necesidades y resolver sus problemas. Pues entonces tiene que buscar primero a Dios en oración y ser obediente a su palabra. Tiene que ser respetuoso, tiene que ser honesto y tiene que ser perseverante en hacer lo que le agrada a Dios para que pueda alcanzar sus metas y en el futuro el cielo. Ahora, así como está, yo le quiero animar a que cierre sus ojos, papá y mamá, y oremos a Dios. No quise humillar a nadie con esto que les pedí. Ni se trata de hacer sentir mal a nadie. Se trata de que hagamos cosas que nos han de servir para que nuestros hijos alcancen sus metas y para que tú alcances tu meta, y la meta final es el cielo.
Pero mientras llegamos al cielo tienes metas y tienes objetivos de vida, como un trabajo, que te vaya bien, que le vaya bien a tus hijos, que tengas sanidad y todo. Por eso es que tienes que pedir perdón y corregir. Ahí donde están, yo les quiero pedir que papá, mamá, cierren sus ojos y oren. Oren como Dios les muestre. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos reunidos en tu nombre, dándote gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas para hacernos entender lo importante que es el buscar tu reino y tu justicia, el darte la prioridad a ti todos los días. Pero también nos has mostrado hoy a través de tu palabra lo importante que es ser honestos, ser obedientes, ser honestos, ser respetuosos y ser perseverantes. 4 cosas, 4 enseñanzas que recibieron los niños durante esta escuela de vacaciones. 4 cosas que también nosotros como padres hoy pudimos recibir de lo importante que es estos temas y lo importante que es ser obedientes a tu palabra y buscar tu reino y tu justicia. Perdónanos, Señor, porque hay cosas que debimos de haber corregido desde hace tiempo y no lo habíamos hecho. Hoy te pedimos perdón y nos comprometemos a corregir, Señor. Pero pedimos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo para que podamos corregir, papá y mamá, todo aquello en lo que estamos mal, todo aquello en lo que hemos sido un mal ejemplo y un mal testimonio para nuestros hijos. Queremos que le vaya bien a nuestros hijos y también queremos que nos vaya bien a nosotros, y tú nos has dejado a través de tu palabra que para que a los hijos les vaya bien y a nosotros tenemos que buscar primero tu reino y tu justicia. Los hijos tienen que aprender a obedecer a papá y a mamá para ser de larga vida sobre la tierra y todo les salga bien, y nosotros, papá y mamá, tenemos que ser obedientes a tu palabra para que tengamos tus bendiciones y también para que sean benditos nuestros hijos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.